Gracias amigos de Canal 17, el canal de la fe, por estar con nosotros una vez más en su programa Hablemos en esta temporada 2013. Yo tenía una deuda moral con un gran amigo, y hablo de Rodrigo Minimix Flores, de tenerlo como invitado en este programa. Es un personaje maravilloso, lo hemos visto en grandes telenovelas nacionales cuando estaba en Antídoto. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, por la invitación. Estoy contento de dirigirme a sus televidentes y vamos a ver de qué vamos a hablar ahora. No, es tremenda experiencia, Sí. Me encanta. Entiendo que tiene Rodrigo un hermano gemelo. No hay hermano gemelo. ¿Y quién es el otro señor que salía con usted? Pues fíjese que esa es una historia bastante simpática y a la vez cómo Dios se va moviendo, porque él es un amigo. Yo puedo jurar que eran hermanos. Yo creo que todo el mundo podía decir Se eso, lo pero prometo. sí, no, nada que ver. Nos conocimos una semana antes para decirle todo, más o menos. ¿Antes del proyecto de Canal 33 de aquel entonces de Antídoto, o hicieron otras cosas juntos? No, antes del propio proyecto. Estoy hablando que una semana antes de grabar el promo, más o menos. ¿Y cómo se llama él? Él es Carlos Bojorquez. ¿Y se tienen contacto aún ya? Sí, ¿En serio? aún tenemos contacto, aún de repente departimos. Y buen amigo. Me llama mucho la atención porque en el programa yo pude haber jurado que eran hermanos gemelos. Sí. Porque, claro, los vestían igual y etcétera, etcétera. Ahora, Rodrigo, debo de preguntar, ¿cuántos años tiene? Se ve muy joven. Pues fíjese que yo manejo, digamos, dos edades. Ok. La edad cronológica, que Ok. es de 30 años, pero nueva edad que es de 17. De 17 ¿Y años. por qué ese binomio? ¿Por qué dos edades? 30 años porque fue cuando nací. Ok. Y 17 años básicamente es cuando Dios empezó a hacer una obra que fue ya tener el trasplante renal. Un trasplante renal. Trasplante renal. ¿Cómo se da cuenta Rodrigo, o quién le dice, o qué se siente cuando comenzó a tener estos problemas? Pues eso es bastante interesante y desde ahí empieza un milagro porque yo realmente no sentía nada. Los médicos no coincidían los exámenes con mi estado de salud. Ni de ánimo. Ni de ánimos, a veces yo andaba molestando y todo, y ellos decían, ¿cómo puede ser que esté parado con estos niveles, por ejemplo, en creatinina? ¿Qué nivel llegó a tener de creatinina? Creatinina llegué a tener, si no mal recuerdo, como 14. 14. 14, 17, más Y o lo menos. grave creo yo que es como 4, ¿no? O 3. Sí, ya ya con que 2 puntos y algo ya empieza un poco de gravedad, y yo llegué a tener hasta como 14. ¿Sus padres qué dijeron ante esta noticia? ¿A sus amigos? ¿Qué? Pues todo empezó como una negligencia, si lo podemos llamar de cierta manera, pero sabemos que Dios siempre tiene su Se propósito. glorifica, así es. Así es, entonces a mí me detectaron el problema, una mala formación desde nacimiento. Ok. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Ok. Entonces ya tenía un hermano mayor, y lo que se dicen, lo que las madres dicen a veces es que el niño no para chorro. Entonces, teniendo la experiencia de un hermano mayor, mi mamá empezó a ver que algo faltaba, algo pasaba. Y ella como madre empezó a insistirle al médico. Entonces el médico le decía, no, es normal. ¿Pero qué notaba, mamá? Eso de que, si se han fijado, de cuando cambian a los niños, Sí. siempre Sí. sale el famoso chorrito. Sí. Entonces yo no tiraba ese chorro, porque las valvas uretrales estaban al revés. ¿En serio? Al Qué revés. loco. A ver, toda su infancia, hablo época de colegio y todo, ¿tuvo problemas o en su corazón algún complejo por este padecimiento o lo ignoró? O sea, ¿fue parte suya desde muy chico? Sí, para mí hasta cierto punto empezó a ser normal, hasta cierto punto. ¿Cómo era una descarga de orina? No orinaba en el sentido normal, eran unas gotas de repente, pero tuvieron que sacarme el uréter al Sí. estómago para poder drenar. Entonces estuve orinando a través del estómago hasta los 12, 13 años. Ok, no era nada fácil. No era nada fácil. Yo les digo a los amigos y todo eso que a veces uno dice, una gradita cualquiera la puede subir. Sí. Para mí subir una grada era un logro. O sea, yo dejé de caminar. ¿En serio? Dejé de Yo caminar. lo veo fregando arriba abajo y molestando gente. Sí, Ajá. sí, pero dejé de caminar. ¿En qué edad fue que dejó de caminar? ¿O a qué edad, perdón? Estamos hablando que quizá los tercer, quinto año del colegio, y aún así mis padres me llevaban en coche
a estudiar. El estudio lo hacía en segunda planta. Mis mismos compañeros me ayudaban a subir y bajar esas gradas. Gracias a Dios siempre Dios estuvo teniendo a esas personas indicadas. Habían compañeros que no salían a clases con tal de que a recreo, con tal de estar conmigo, acompañándome. Rodrigo, qué buena onda. A ver, y aparte de eso, es una prueba superada, es que lo veo tan normal. O sea, usted lo ve en la... Normal relativo. Sí, porque normal no tiene un pelo, desde el punto de decir, o sea, lo veo cómo se fue superando. ¿Cuándo y cómo dejó usted de tener estos padecimientos? Porque me habla a los 12 años. Hasta esa edad nosotros descargábamos la orina de esta forma. ¿Cómo cambió? Bueno, antes de llegar a ese punto, quiero comentarle que, no sé si se acuerda ya por los años 82, 83. Yo no había nacido. Tal vez su padre se recuerda. De la campaña Salvemos a Rodrigo. Sí. Pues ese Salvemos a Rodrigo soy yo. Mis padres necesitaban que me quitaran el riñón y todo eso para hacerme, eso es lo que le comenté, y me lo hicieron en Estados Unidos. Pero desde ahí Dios se empieza a mover, porque aquí pensaban hacer, en aquellos tiempos, en el 82, 83, una recaudación de $15,000. Sí, señor. Pero una asociación, Miss Mundo, se interesó en mi caso. Allá doña Julia Morlins llama desde Estados Unidos que quiero su caso y quiero ayudarlo. Me llama la atención, y perdón mi ignorancia, Rodrigo, cuando los médicos hablan de el riñón, ahora que ha estado mi padre con esto de la creatinina, y por eso me asustó cuando dijo 14 de creatinina en el cuerpo, eso es casi imposible, porque él se le estaba subiendo de 2.5 a 3, 3.5, 4.1, y era ya que, miren, tengan cuidado, o lo nivelan o este asunto se nos va a complicar. Así es. Pero cuando habla de 14, bien, volviendo al punto, cuando hablan de riñón, es él. Así, ¿y por qué eso? Por lo mismo de que las válvulas uretrales estaban inversas, la orina regresaba al mismo riñón. Entonces dañó el riñón, y cuando me lo quitaron dicen que era una masa ya de pus. Y como los Estados Unidos son excelentes para dar pronóstico, sí, y todo eso, claro. Le dijeron a mi papá que yo iba a vivir seguro 3 años, seguritos. Posiblemente llegaba a los 5. O sea, hablamos de 15 años promedio. No, de los... ¿Ya tenía 12? No, estábamos hablando antes de la primera operación. En mí fueron 3 operaciones. 3 operaciones. ¿Y qué ha pasado en cada una de ellas, en la primera? En la primera fue quitar el riñón malo. Sí. Y hacer lo de las válvulas uretrales, Okay, el estómago y todo eso. Cuando sale de esa primera operación, ¿qué edad tenía Rodrigo? Tenía alrededor de 15 meses. 15 meses de edad. Perfecto. Prácticamente no recuerda. No recuerdo. Perfecto. No recuerdo, según lo que me dicen. De ahí vengo con esa garantía de 3 años. Para mí, yo me paraba cada cumpleaños. Llegué a 6 años. Llegué a 7 años. ¿Estaba consciente, Rodrigo, de esa fiesta de verdad de sus papás y suya? Sí. O sea, era un logro para usted. Era un logro llegar a 6 años, 7 años. Para mí, y yo recuerdo siempre en familia, mis fiestas de cumpleaños eran lo máximo. Eran casi graduaciones. Casi graduaciones, eran eventos de ¿qué? Estoy hablando 40, 50 personas en una fiesta de cumpleaños. Solo niños sin contar adultos. Entonces, tuve bastante el apoyo familiar. Esa fue en la primera operación. La primera operación. ¿Y en la segunda operación qué cambió? La segunda operación, igual, un milagro. Nos vamos para España. Maestro, usted ha ido por todo el mundo regalando. A puras penas conozco Chalchuapa. Sí. Así que se fue para España. Sí, nos fuimos para España, realmente sin recursos. Dios fue poniendo los corazones, el hecho de querer ayudar. Yo tenía en aquel entonces, en el año 95, una tía que trabajaba en el gobierno y llegó de repente, como le estoy contando a usted y a sus televidentes, mire, estaba leyendo el periódico de unas hermanitas que sufrían el mismo caso y le dice, qué difícil este caso, dijo. Entonces mi tía se dirigió a él, yo tengo un caso igual, mi sobrino necesita un trasplante, y empezó allá en España lo mejor, que allá en España, cuando yo llegué en el año 95 iban a cumplir 25 años de trasplante infantil.
Wow, una super experiencia. Una super experiencia. A ver, la primera operación, quiero recapitular. ¿Le quitaron algo? El riñón, y venía funcionando un 20% el otro. Perfecto. La segunda operación, ¿le quitan? No, la segunda operación ya probablemente es el trasplante. Digo 3 operaciones, pero en realidad fueron 2, porque al no estar utilizando la vejiga, como normalmente se utiliza, a los 12 años que voy a España, me hacen una reconstrucción de vejiga a la vez. ¿Tiene algo que ver esto hoy? Y es una pregunta muy gruesa, ¿con su sexualidad? Pues yo creo que no. Los doctores me han dicho que puedo hacerlo de manera normal. No hay un por qué Tengo no que hacerlo. preguntarle a sus novias. Rodrigo, le pregunto porque como es tan delicado, están tocando cosas bien delicadas. De la segunda operación, ¿recuerda algo? Sí, recuerdo mucho, pero también hay cosas que no recuerdo. Quiero llevarlo un poquito en el medio de antes de los 12 años. Yo estuve en diálisis también, hemodiálisis. ¿Qué tan duro es esto? Descríbanos el cuadro para aquellos que no quieren entender. Mire, yo peleo mucho por tratar de comer saludable, Rodrigo, por los casos que veo, escucho, y creo que es una responsabilidad de cada quien. Pero al ver la hemodiálisis, o sea, eso entiendo que es muy doloroso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es una hemodiálisis para aquellos que no? Bueno, para empezar, la mía era diferente hasta cierto punto, porque a los 12 años, que cuando empecé yo la hemodiálisis, yo tenía una estatura de un niño de 5 años, un peso de 5 años, estamos hablando de alrededor de 20 kilos, y una estatura de... Muy frágil. Correcto. Entonces, y fue en el Seguro Social. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No, en el sentido de que no aceptan niños. No aceptan niños. Entonces, ahí fue otro milagro el hecho de poder Rodrigo, entrar. En el paréntesis, ¿qué podía comer y qué no podía comer? Hubo un tiempo que no es que podía o no podía, no soportaba. Hubo un tiempo, cuentan mis padres, porque yo realmente no lo recuerdo, es que solo comía galgura y agua. Era lo único que soportaba mi estómago. Cuando hablamos galgura, Boquitas, una especie de boquitas, tortitas, que churritos. Era lo único que soportaba mi estómago y mi estado. y nada formal. Nada formal. Y agua. Era lo único que soportaba. Okay. Y en el colegio, ¿cómo era ese ir y venir? Ahora, ya estamos hablando del 95, ¿cuántos años tenía usted? Hace 18 años. 12 años. 12 años. Ya sus compañeros lo cuidaban y venía. ¿Lo mandaban con una lonchera especial? ¿O sus compañeros siempre compartían algo con Rodrigo y decían, Rodrigo, es que no puedes salir, mira, que vamos a comer con vos? ¿Cómo es la cosa? Bueno, en ese entonces también dejé de estudiar 2 años. Ya mi estado era tan crítico que dejé de estudiar 2 años. Es más, los maestros de ese entonces me dijeron, aunque no venga, si viene a hacer los exámenes finales, él pasa. Pero ya era mi estado tan crítico que yo ya no soportaba ni siquiera ir a hacer ya los exámenes. Entonces, realmente perdí el año. ¿Era un cansancio constante? ¿Era una somnolencia? ¿Qué es lo que se siente? Es solo estar acostado. Fue el punto de que ya dolían las piernas, de repente mareos. Estuve internado hasta 15 días en una que es que donde el mismo cuerpo se retrae por el calcio, por el calcio que le hacía falta, se retrae tanto que uno no tiene control de sus propios músculos. Wow, eso fue delicado. ¿Cómo lo trató el amor en toda esta etapa? Hablo compañeritas de colegio, ¿se enamoró Rodrigo a esa edad o estaba por su padecimiento prácticamente desconectado de todas estas cosas? Yo creo que sí estaba desconectado hasta cierto punto, porque digamos yo iba al colegio, pero por la misma cuestión de la hemodiálisis, que me tocaba martes y jueves, el lunes iba, el martes no iba, el miércoles amanecía malo, el jueves tenía la hemodiálisis y a veces el viernes iba. Entonces, que de los 5 días a veces solo